Las 8 de la noche, gracias por acompañarnos. Yo soy Cintia Dávalos y a nombre del titular de este espacio, el doctor Leonardo Curcio, le doy la más cordial bienvenida y por supuesto lo invito a quedarse en la próxima hora para mantenerse bien informado. Vamos ahora con las noticias. El empresario Carlos Bremer falleció a los 63 años. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Hernán Bermúdez Requena, renunció a su cargo ante la ola de violencia que se vive en Tabasco. En otras cosas, el gobierno federal envió 2.500 elementos de la Guardia Nacional para reforzar la seguridad en el estado. En más información, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, reconoció que en algunos casos se concretó el pago de rescates por los migrantes secuestrados en Tamaulipas. En Colima, hoy fue asesinado Sergio Hueso, aspirante a la candidatura a la alcaldía de Armería por Movimiento Ciudadano, quien fue atacado por hombres armados frente a la casa de su madre, esto a unas cuadras de la presidencia municipal. Mientras en Chiapas fue asesinado David Rey González Moreno, aspirante a la presidencia municipal de Suchiate por el Frente Amplio por México, quien fue atacado por hombres armados. La fiscal Ernestina Godoy rechazó haber plagiado en su tesis de licenciatura y aseguró que su trabajo de titulación fue aprobado por sinodales de la Facultad de Derecho de la UNAM. Con 12 votos a favor, 3 votos en contra y una abstención, la Comisión Permanente del Congreso Capitalino aprobó realizar una sesión extraordinaria para votar la ratificación de la fiscal Ernestina Godoy. Se realizará para el lunes 8 de enero. Jalisco vacunará a grupos vulnerables con la vacuna de la farmacéutica Moderna contra las nuevas variantes del COVID-19. La postura del sector salud Jalisco de que aquí nuestro sistema no va a aplicar vacunas que no estén aprobadas por organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud. Esa fue nuestra postura antes, es nuestra postura ahora. Ahí las palabras del gobernador Enrique Alfaro. En tanto, el presidente Andrés Manuel López Obrador celebró la llegada de Lenia Batres como ministra a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Confirmó que su salario será menor al de él. Y eso lo mencionó Lenia. ¿Qué significa? Que ella no va a cobrar eso. Y ojalá y hagan lo mismo otros. El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México reducirá de 52 a 43 sus operaciones a partir de lunes debido al acuerdo con el gobierno federal de reducir 9.413 horarios con el gobierno federal ante la saturación del tráfico aéreo. La autopista México-Toluca cerrará la circulación este fin de semana, así que tome nota. Madres buscadoras del norte de México promovieron amparos para evitar que sus familiares sean invisibilizados en las bases de datos del gobierno federal. El Sindicato de Trabajadores del Colegio de Bachilleres levantó la huelga que había iniciado desde el 16 de noviembre. Y en información internacional, el presidente Joe Biden realizó su primer acto electoral para reelegirse en la presidencia de Estados Unidos. En un acto en Pensilvania, advirtió que Donald Trump está dispuesto a sacrificar la democracia estadounidense para recuperar el poder. Esto y mucho más después de la pausa, se lo platico. Quédese con nosotros. Regreso a las 8 de la noche con 8 minutos y estábamos escuchando a Coldplay porque pues resulta que Mon Music es el nuevo título del disco de este cantante. Uno de los primeros detalles que se dieron a conocer incluso antes de liberar un primer sencillo fue el último de la producción venidera. Esto es Moon Music, es el nombre que escogió para esta entrega que estaremos escuchando, yo creo, en el transcurso de las próximas semanas. Y este es el primer fin de semana del 2024 y siempre pues se ha caracterizado por la permanencia del ambiente gélido y la llegada de una nueva tormenta invernal. Para hablar de ello, saludo al meteorólogo Daniel Pretelín del Servicio Meteorológico Nacional, quien ya está con nosotros y nos va a platicar acerca del Frente Frío 24 y todo lo que conlleva. Muy buenas noches, Daniel, ¿cómo está? Hola Cintia, buenas noches, te saludo con gusto desde el Servicio Meteorológico Nacional. Y sí, como bien comentas, vamos a cerrar la primera semana del año con el ingreso de un nuevo frente frío y una tormenta invernal. Primero te platico del frente número 24, el cual lo tenemos todavía al norte de Veracruz. Ya para el día de mañana va a estar como estacionario sobre el sur del Golfo de México y el de oriente de la República Mexicana. Este sistema todavía va a causar algunas lluvias y chubascos en la península de Yucatán, así como el noreste, oriente y sureste de México, teniendo lluvias puntuales fuertes en zonas de Puebla y Veracruz. Esta masa de aire frío que impulsa el Frente 24 va a mantener el ambiente matutino y nocturno frío, muy frío durante el sábado, principalmente en zonas del noroeste, norte, noreste, occidente, centro y oriente del territorio nacional.
te comento que se va a esperar ambiente gélido todo este fin de semana, principalmente en zonas altas de Sonora, Chihuahua, Durango y Zacatecas. Temperaturas que pueden descender hasta los menos 10 grados Celsius, incluso menos. Ya para el domingo, este domingo 7 de enero, se espera que ingrese el nuevo frente frío número 25 al noroeste de México. Este sistema frontal va a interaccionar con las corrientes en chorro polar y subtropical y con una baja presión de núcleo frío al suroeste de los Estados Unidos. Todos estos sistemas en conjunto van a dar origen a la cuarta tormenta invernal de la temporada. Y bueno, a partir del domingo y hasta el martes se espera un marcado descenso de temperatura en gran parte del país, pronosticándose ambiente frío, muy frío durante la mañana y noche en el noroeste y norte de México, con temperaturas mínimas inferiores a los menos 10 grados Celsius, principalmente en zonas montañosas de Sonora, Chihuahua y Durango. También esperamos fuertes rachas de viento, fuertes rachas que pueden ser incluso muy fuertes a intensas, con chubascos y lluvias puntuales fuertes en el noroeste, norte y de la República Mexicana. Además, te comento que esperaremos nevadas, caída de nieve o aguanieve durante la tarde-noche del domingo en zonas montañosas de Baja California, y estas condiciones de nieve o aguanieve van a extenderse hasta Sonora, Sinaloa, Durango, Chihuahua y Coahuila hacia el lunes. Te comento que los mayores acumulados de nieve podrían concentrarse entre Sonora y Chihuahua, pero como te comentaba, también Baja California, Sinaloa, Durango y Coahuila podrían tener caída de nieve. Asimismo, te comento que las rachas de viento, como bien te mencionaba, pueden ser muy fuertes, intensas, incluso superando los 100 a 120 kilómetros por hora con tolvaneras en zonas de Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango. Y eso es para el domingo. Y durante el lunes se pronostican vientos de 100 a 120 kilómetros por hora con tolvaneras en Chihuahua, Durango y Zacatecas, así como vientos muy fuertes en el norte y noreste del país. Entonces, pues bueno, vamos a tener condiciones un poco adversas en cuestiones de viento, también lluvias y bueno, las nevadas que pueden llegar a ser copiosas en el noroeste y norte del país. Por supuesto que las recomendaciones siguen abiertas al público y siempre se dan en estos casos para mantenerse pues resguardado y tomar precauciones pues para evitar enfermedades y también pues que pueda causar pues no sé, alguna muerte, ¿no? Si se está en el exterior y esté pues ahí expuesto a estas temperaturas. Así es, sí, hay que mantenerse muy bien abrigados, evitar exponerse al frío y bueno, tomar todas las recomendaciones de protección civil, local y estatal de las entidades correspondientes y bueno, hacer caso a algún aviso en caso de ser necesario. Perfecto. Muchas gracias, Daniel Pretelín, meteorólogo. Gracias por la información. Que tengas una excelente noche. Igualmente, sí, excelente fin de semana. Igualmente, pues ahora me voy a Tabasco. Ayer le informábamos acerca de los hechos violentos en este estado. Ahora tenemos la actualización de estos robos y violencia en tiendas de autoservicio con mi querido compañero Gilberto Quesada, corresponsal en Tabasco. Muy buenas noches, Gilberto, adelante. Cintia, ¿qué tal? Buenas noches, amigos del auditorio. Las cosas van en calma, la situación tensa va por otros lados, no sé si estemos ya en la línea, nada más va por el lado de lo administrativo. Hay quienes dicen que se hace mucho ruido con la información, que se exagera, hay otros dicen y ponen a la par a los medios que son desinformadores o a las personas que replican lo que sucede en las redes sociales. Total, que todo eso dio como resultado que desde anoche se rumoraba la salida de Hernán Bermúdez Requena como titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Todavía hoy por la mañana se negaba esta situación y algunos reporteros tuvimos pues el detalle de tuitear esa nota y todavía nos hablaban para decirnos que no pasaba nada, que no había nada. Pues total, que ya fue removido de su cargo el hasta hoy secretario de Seguridad Pública y se dio como encargado de despacho. No se le dio el cargo de secretario es encargado de despacho de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, José del Carmen Castillo Ramírez, comisionado de la Policía Estatal, ahora pasa a ser el encargado de despacho. Esta condición pues tiene que ver también con lo que hablaba el señor presidente, con lo que dijo el ciudadano gobernador, en que a Tabasco vienen y han estado llegando en el transcurso del día al menos 2,000 elementos, Guardia Nacional, Ejército Mexicano, en fin, toda la caballería para salvar el terruño del ciudadano presidente que
desde finales de año pasado hasta esta primera semana, pues hemos tenido al menos 3 eventos en donde la ciudadanía se pone muy asustada, está temerosa y las autoridades dicen son desinformadores, no pasó nada, hacen mucho escándalo y bueno, pues con ese escándalo el gobernador de Tabasco dice que combatirán a la delincuencia con toda la fuerza del Estado y bueno, con otros lugares comunes periodísticamente hablando. Lo cierto es que ya comenzaron a llegar las Fuerzas Armadas, el Ejército y todos estamos atentos a que las condiciones de seguridad mejoren. A ver hasta dónde llega esto, Cintia. Pues sí, veremos qué es lo que pasa en los siguientes días. Se viene el fin de semana, parecería que puede ser tranquilo, pero pues no lo sabemos. Estaremos al pendiente, Gilberto. Así lo haremos y reportaremos lo propio. Muchas gracias, que tengas una excelente noche. Igualmente, buena noche. Y déjeme informarle que a través de redes sociales el presidente Andrés Manuel López Obrador envió un mensaje que dice lo siguiente: hoy fue un día de 2 tristes noticias. En un accidente fallecieron 3 servidores de la nación originarios de Papantla que ayudaban en Acapulco y también falleció nuestro amigo Carlos Bremer, un hombre bueno. Abrazo a familiares y amigos. Esta es la nota que publicó el presidente Andrés Manuel López Obrador a través de la cuenta de X. Y pues nos están reportando hechos de violencia en Guerrero. ¿Qué está pasando por allá, Ángeles Rodríguez? Platícanos. Muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Cintia. Un gusto saludarte, pues informarte que denuncian la Policía Comunitaria de Tlacotepec, así como el Centro de Derechos Humanos. Aquí José Filiberto Vázquez Florencio señalan que una incursión de presuntos integrantes de la familia michoacana dejó el saldo de a por lo menos 9 muertos en la comunidad de Buenavista del Hurtado, municipio de Leodoro Castillo. Así informó que la tarde del jueves de enero 2 habitantes de la comunidad llegaron a Tlacotepec con varias heridas de bala para pedir auxilio. Asimismo se señala que también estas personas utilizaron algunos drones para atacar a las personas. Sin embargo, el director del Centro de Derechos Humanos, Minerva Bello, José Filiberto Vázquez Florencio, sostuvo que son más de 30 los habitantes de Buenavista de los Hurtados masacrados por presuntos integrantes de esta célula delictiva. Asimismo, el sacerdote radicado en Chilpancingo aseguró que la versión de los 30 ciudadanos acribillados ya fue confirmada por el alcalde de Leodoro Castillo, Serafín Landa, lo que propició que este viernes por la mañana se desarrollara una reunión con el gobierno de Guerrero. Cabe señalar que la Secretaría de Seguridad Pública Estatal informa que personal de la Policía Estatal, en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional y Fiscalía General del Estado, ya realizan recorridos de seguridad y vigilancia en la localidad de Buenavista del Hurtado, en el municipio de General de Leodoro Castillo, para otorgar atención a la población. De acuerdo con reportes ciudadanos, en dicha comunidad se habría registrado pues estos hechos de violencia. Hasta el momento estamos en espera de pues los reportes que emitan las autoridades. Cintia. Gracias, Ángeles. Esta es una información que está todavía en curso. Veremos qué es lo que pasa más adelante. Si sabes de algo más, por favor, llámanos para mantener informado a nuestro público. Muchísimas gracias, Ángeles Rodríguez. Claro que sí, muy buenas noches. Pues ahí está la información desde Acapulco, Guerrero. Y déjeme informarle que también el cuerpo de una mujer fue localizado en un camino de terracería en los límites de los municipios de Tultepec y Nextlalpan. Esto en el Estado de México. Los primeros reportes señalan que transeúntes caminaban por la zona cuando vieron a esta mujer que vestía un pants negro y playera blanca. La víctima presentaba golpes en el rostro y los policías municipales no dejaron acercarse a los pobladores del lugar conocido como La Saucera, quienes pedían verla para verificar, pues por supuesto, si era alguna persona conocida. Ahí en cuanto a la información en el Estado de México. Vamos a otras cosas, porque también el Estado de México, Guanajuato, Michoacán, Jalisco y Chihuahua son las 5 entidades más violentas para las infancias y adolescencias en nuestro país. Esto ya lo reveló el balance anual elaborado por la Red por los Derechos de la Infancia en México. Para platicar de ello, le doy la bienvenida a Tania Ramírez, directora de la Redim, quien ya se encuentra con nosotros para platicarnos acerca de este balance anual 2023. Tania, muy buenas noches, ¿cómo estás? Feliz año. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Feliz año para allá también y bueno, no tan feliz año para niñas, niños, adolescentes. Claro. El balance que anualmente hacemos en Redim, pues sí reconoce algunos avances, pero hay muchas más preocupaciones
que logros, y eso fue lo que presentamos justo hoy en la mañana, y no solo lo presentamos, lo llevamos también a Palacio Nacional, en donde representantes del grupo de participación de niñas y niños adolescentes intentaron entregárselo al presidente, sí. Y pues bueno, este documento presentado este viernes destaca ahí, ¿no?, que la entidad mexiquense es la que tiene mayor población infantil y adolescente en el país, pero al mismo tiempo la que tiene el mayor número de feminicidios de niñas y adolescentes. Sí. En el Estado de México ciertamente confluyen muchas de las problemáticas. Tiene que ver también con la densidad de población, tiene que ver con la particular complejidad de la entidad, su cercanía con la Ciudad de México. Por ejemplo, en el caso de desapariciones, también es uno de los primeros estados que está en este sentido. Homicidios en general, como mencionaban, junto con Oaxaca y Chihuahua. Violencia sexual, sí, hay algo en el Estado de México definitivamente, pero digamos que en el mapa nacional ningún estado se va en blanco, digamos, ¿no? El balance lo que recoge son preocupaciones, por ejemplo, en términos de homicidios. 2.095 niñas, niños, adolescentes perdieron la vida durante 2023. Cierto que hubo algunos decrementos en este caso, en los homicidios, pero de todas formas nos parece inaceptable que México sea un país en donde más de 2.000 niñas y niños adolescentes puedan sufrir la muerte, el homicidio, los feminicidios, las desapariciones, distintas formas de violencia. Hay muchas preocupaciones planteadas en el balance, pero también algunos llamados de atención sobre la acción institucional, sobre cómo están funcionando o no los sistemas de protección, y también pistas, ¿no? Pistas para que este 2024 pueda ser un mejor año en donde la política de atención a niñez y adolescencia sea profunda, sea verdadera, sea estructural, y también algunas recomendaciones que recogimos de las propuestas de niñas y niños. Tania, y pues también una de las preocupaciones, creo que son muchas, pero entre ellas son los recursos que se destinan para garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes, ¿verdad? Sí, en el apartado del presupuesto lo que pudimos observar, analizando los datos propios de Hacienda y del presupuesto de egresos de la Federación, es que si bien pareciera que en términos nominales hay un incremento al presupuesto, o sea, llegan más pesos, en realidad el porcentaje que se destina al presupuesto de el anexo transversal dedicado a niñez y adolescencia fue menor este año. Digamos que la rebanada del pastel, aunque haya unos pesos más, la rebanada fue más chiquita. Y esto nos preocupa porque comparándolo o analizándolo con otro tipo de partidas o de apuestas políticas que también se reflejan en los presupuestos, pues notábamos, por ejemplo, que el presupuesto que se da para las Fuerzas Armadas en 2024, a la Defensa Nacional, pues tuvo incrementos de más del 130%, ¿no? Es decir, lo que incrementó para un caso Fuerzas Armadas o para otro política de niñez, pues en el caso de la niñez este último es 15 veces inferior. Entonces, claro que nos preocupa porque nos estamos viendo en términos de eficiencia de las instituciones para investigar, para buscar, para atender, prevenir, resolver la violencia, pues está limitado. Uno, cuando no hay una apuesta institucional, como en el caso de los IPINAS, para robustecerlos, fortalecerlos, apoyarlos políticamente. Y dos, si tampoco hay presupuesto asignado, pues decir que se está a favor de la niñez parecería una verdad obvia, pero en el análisis de los números que hicimos no podemos decir que niñas y niños estén respaldados por las políticas de su país, y más bien siguen viviendo un escenario adultocéntrico en donde la crisis de violencia y de violaciones a derechos humanos los tiene como protagonistas. Si la sociedad los tiene a menudo en el olvido, por ahí nos acordamos de ellos en la víspera de Reyes Magos, pues en realidad los otros 364 días del año viven a la sombra de los presupuestos de la atención pública. Estoy platicando con Tania Ramírez, directora de Redim, Red por los Derechos de la Infancia en México. Algo muy importante en este balance, pues es lo que está en materia de desapariciones. ¿Cómo fue en este aspecto, pues este cierre? Sí, claro está, el año estuvo marcado, ¿verdad? Por
la renuncia de la excomisionada de la Comisión Nacional de Búsqueda, Carla Quintana, no solo por su renuncia, sino por las condiciones en las que se dio y toda la política posterior para intentar, entre comillas, reorganizar el centro, que ya ha sido denunciado por muchos colectivos, que es en realidad volver a desaparecer ahora del registro a las y los desaparecidos, ¿no? Infancias y adolescencias también están presentes en nuestra preocupación por las desapariciones, porque desde que se tiene registro hay casi 99,000 casos de niñas, niños y adolescentes solamente que han sido reportados como desaparecidos. Es cierto que son muchos reportes, de ahí el 17% más o menos continúan desaparecidos. Es una porción más pequeña, pero ojo, estamos hablando de 17,079 niñas, niños y adolescentes que continúan desaparecidos o no localizados. Sí. La enorme mayoría, niñas, es decir, niñas y adolescentes. Entonces, ahí también destaca la crisis que en todo el país se ha estado notando y documentando y que está presente desde hace muchos años, pero en donde me parece que la sociedad mexicana no ha terminado de entender que también niñas, niños y adolescentes la están sufriendo. La sufren en primera persona cuando son desaparecidas y desaparecidos, y la sufren también cuando alguno de sus familiares es desaparecido, con lo que hemos señalado también como la necesidad de atender a la niñez buscadora. Así es. Tania, por último, pues estamos en un año de elecciones y ustedes con lo que buscan pues es que esto sirva como una guía, ¿no? Para que en este 2024, en el cambio de gobierno, pues se genere como una reflexión y también crezca un poco más la ayuda en estos aspectos. Absolutamente, es un balance que evalúa qué es lo que fue bien y qué es lo que fue mal en 2023 para poder dar una última luz, un último llamado, una apuesta que llamamos a hacer al Estado mexicano para que en este último año de la actual administración se pueda reorientar el camino de lo que sí se está haciendo bien y hacer virajes radicales sobre lo que se está haciendo definidamente mal, también con miras a que esto pueda construirse como una ruta de navegación para las personas que ahora mismo se están planteando como candidatas y candidatos, no solamente en la presidencia del país, sino en muchas gobernaturas, alcaldías, etcétera. Entonces esperamos que este documento también sea un insumo para que quienes están planteándose hacer programas de gobierno, hacer campañas también, ojo, sí, que no utilicen a la niñez como objeto publicitario, que no expongan sus imágenes, a veces revictimizándoles. Va a ser un año también en el que el estándar, los lineamientos que se han construido en materia electoral tendrán que respetar la dignidad y los derechos y la necesidad de proteger a niñas, niños y adolescentes. Pues ahí está. Muchísimas gracias, Tania Ramírez, directora de Redim. Por supuesto que hay gobiernos en los que no todo es malo, no todo es bueno, pero es una buena oportunidad en este momento pues para generar esta reflexión y que cambien un poquito las prioridades, ¿no? Que tengas muy buena noche. Sí, es una coyuntura excelente y ojalá en un día como hoy, como mañana, que pensamos en la lista de cosas que piden niñas y niños a los Reyes Magos, pues le puedan echar vistazo los gobernantes, los candidatos y también la sociedad en general a la lista que en el pliego petitorio hicieron niñas, niños sobre sus derechos, ¿no? Juguetes algún día que les traigan los Reyes Magos, estupendo, pero este día y el resto de los días del año un muy claro mapa de cuáles son los derechos que están siendo vulnerados y que deben de ser respetados y garantizados para este enorme pedazo de la población. Estamos hablando de una tercera parte de las personas que vivimos en México, que son las niñas y los adolescentes. Así es, Tania, tenemos mucho trabajo por realizar. Muchísimas gracias, que tengas una excelente noche, feliz Día de Reyes. Gracias a ustedes también, muy buena noche. Pues ahí está la información. Y ahora me voy hasta Chiapas porque tenemos información sobre la caravana migrante, el bloqueo y también, por supuesto, le dábamos cuenta de la muerte de David González. Argenis Esquipulas, tú nos tienes los detalles de toda esta información que se ha generado en el estado. Muy buenas noches. Sí, ya muy buenas noches para comentarte que el estado de Chiapas está pasando por un momento de incertidumbre y de preocupación y esto aumenta tras la desaparición de 19 migrantes quienes se encuentran separados de los núcleos familiares. Y se cabe mencionar, Cintia, que el pasado martes empezaron a llegar autobuses del Instituto Nacional de Migración al estado de Chiapas, a Tuxtla Gutiérrez, a Huixtla, a Mapastepec también y Berriozábal, donde iban a ser atendidos las primeras 5,000
personas de núcleos familiares, los cuales fueron distribuidos en diferentes autobuses hacia diferentes pues municipios del estado de Chiapas, donde se encuentran algunas estancias del Instituto Nacional de Migración. Hasta estos momentos, Luis García Villagrán, director del Centro de Damnificación Humana, dio a conocer y notificó también a través de sus redes sociales la desaparición de 19 personas quienes están separados de sus núcleos familiares y hasta estos momentos no saben en dónde se encuentran ellos. Hasta estos momentos también hay 3 menores de edad, todos ellos, la mayoría de Honduras y también de El Salvador. Y bueno, cabe mencionar, Cintia, que no han respetado el acuerdo que dio a conocer el Instituto Nacional de Migración, donde les iban a entregar visas por razones humanitarias por 1 año. Únicamente quedan varados aquí a las afueras de las estancias y bueno, y se van con un permiso que les han otorgado de únicamente de 10 días. El día de hoy se cumple el lapso de 24 horas, así dio a conocer Luis García Villagrán, para que el Instituto Nacional de Migración atienda a estas 5,000 personas y les entreguen las visas por razones humanitarias de 1 año, ya que solamente se le está dando pues un permiso provisional de 10 días y de esto pues regresar a su país de origen. Hoy en punto de las 7 de la noche, una nueva caravana muy pequeña salió del municipio de Berriozábal hacia al municipio de Arriaga, donde la caravana de Éxodo de los Pobres quedó pernotando ya por 6 días consecutivos. Esto en Mapastepec, va a caminar a Pijijiapan, Tonalá y Arriaga para después irse a lo que es a Oaxaca para ir con pues Puebla, Ciudad de México y frontera con Estados Unidos y México. Esa situación por parte de los migrantes. En otra situación también en lo que es la zona norte de Chiapas, en la zona sierra, habitantes de Altamirano se reunieron en una marcha del silencio buscando por fin poner el fin a una ola de la violencia y de inseguridad que azota a la gran parte de frontera como Alapa, Chicomucelo, frontera Hidalgo y también Altamirano, donde pues por más de 3 días se han registrado narcobloqueos, se han registrado también detonaciones de armas de fuego y enfrentamientos entre grupos armados, donde hasta estos momentos los alimentos están escaseando en estos municipios de la zona sierra de Chiapas, Cintia. Y bueno, derivado a esto, ellos salieron a marchar de color negro, simbolando el luto, y de color rojo ante la violencia y la sangre que se está derramando en los últimos meses aquí en el estado de Chiapas. Nosotros registrábamos para Grupo Fórmula en meses anteriores la llegada de estos cárteles que eran recibidos incluso por hoy en día los habitantes de estos municipios, pero ya están cansados. Así pidieron también la intervención del gobierno federal de Andrés Manuel López Obrador. Hicieron un llamado el actuar y el vigilar a las comunidades y los municipios de la zona sierra madre de Chiapas. En ese mismo contexto, en lo que es la frontera con Guatemala, en lo que es en Suchiate, David Gómez, de 53 años de edad, fue atacado a tiros mientras se desplazaba en una camioneta XR 5050. Él era aspirante por el partido PRI a la presidencia municipal de Suchiate. Esto ocurrió el día de hoy a las 9 de la mañana y bueno, ante estos se conoce que fue un atentado, ya que era una persona influyente en la zona y tenía muchas simpatizantes y seguidores, y pues lamentablemente hombres a bordo de motocicletas con armas de alto calibre impactaron a David y bueno, lamentablemente perdió la vida ahí en el lugar de los hechos cuando él se trasladaba de una comunidad hacia su vivienda, Cintia. Pues cargada la información en el estado, Argenis, estaremos al pendiente de lo que suceda este fin de semana. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Cintia. Sí, iniciamos con pues alerta roja acá en el estado de Chiapas y bueno, esperemos qué es lo que suceda en los próximos días. Así es. Que tengas muy buena noche, Argenis. Un saludo. Muy buenas noches, Cintia. Saludo a todo el auditorio. Ahí está mi compañero Argenis Esquipulas desde Chiapas. Vamos a una pausa y regresamos con más. No se vaya.
de regreso a las 8:38. Le dábamos cuenta acerca del ataque en Guerrero. Ya el gobierno del estado implementó un operativo en la sierra del municipio Eliodoro Castillo. Esto en respuesta a los informes del presunto ataque del grupo criminal La Familia Michoacana contra los residentes de Tetela del Río y Buenavista del Los Hurtado. Le estaremos dando información más adelante. Además, en León, Guanajuato, hallaron el cuerpo de un abogado que estaba desaparecido desde el jueves. También le daremos información un poquito más adelante de lo que salga detallado. Ahora vamos con una charla muy interesante que tuvo el doctor Leonardo Curcio acerca del libro Un encuentro tan particular con Frederick García, empresario y escritor. Escuchemos, adelante. Leonardo Curcio en Fórmula. Bueno, y voy a enlazarme el día de hoy con Frederick García, pero no para hablar de temas aeronáuticos, que un gran conocedor le tocó ser presidente de Airbus en México, ni de empresas globales, ni siquiera de inteligencia artificial, el asunto en el cual se ha especializado en los últimos tiempos con su famoso blog, el Excuse My French, sino para hablar de literatura. Frederick, bienvenido, querido amigo. Mi querido Leonardo, qué gusto en saludarte y te agradezco muchísimo, muchísimo por esta invitación a hablar de literatura, que yo sé que es un tema que te apasiona. Me apasiona también. Lo que no sabía es que tú escribías y has escrito un libro que nace bilingüe, Une rencontre si particulière, que en español es Un encuentro tan particular. O sea, aparece una obra tuya, una obra literaria, Frederick. ¿Estoy en lo correcto? Bueno, traté de hacer algo en lo literario. En realidad, fíjate que es la historia real que estoy tratando de relatar en este manuscrito de un acontecimiento que vivimos con amigos mexicanos. ¿Te acuerdas que hace algunos años Francia y México estaban al borde de una crisis diplomática mayor cuando vino el presidente Sarkozy con el presidente Calderón por causa de esta mujer francesa que estaba en la cárcel, y eso desató una situación diplomática sumamente compleja entre ambos países? Y resulta que con un grupo de amigos mexicanos y franceses hemos tratado de encontrar algunas soluciones para aportar algo más de racionalidad a este tema que se había salido por los cauces de la justicia y que se había llegado a temas políticos, diplomáticos. Y es un poco el relato de esta experiencia que tuvimos. La intriga política es fundamental para la literatura. De hecho, Dumas abre los famosos Tres Mosqueteros con la Fronde y todo el relato ahí de Mazarino. En este caso, pues es un buen elemento como para arrancar. Un tema poco explorado, pero te pregunto por qué no lo escribiste como memorias. A ti te tocó ver en primera línea ese proceso. De hecho, los dos gobiernos te condecoraron. Supongo que parte de los servicios que has prestado es a que en ese momento las relaciones bilaterales siguieran funcionando. Frederick. Sí, efectivamente, y de hecho tuve el privilegio de tenerte dentro de los testigos cuando el gobierno de México me condecoró del el Orden del Águila Azteca, y me acuerdo de las palabras que pronunció el canciller cuando me entregó el Águila Azteca, diciendo que de su punto de vista por lo menos había contribuido en algo en la relación bilateral en Francia y México en los últimos años, lo que me honra. Pero volviendo a este manuscrito, precisamente es la historia de estos amigos que decidimos armar una reunión en Francia con uno de los escritores más conocidos de Francia, más prestigioso. Él ni más ni menos era quien presidía la Académie Française, el gran escritor Jean d'Ormesson, un gran intelectual, gran filósofo, gran hombre de influencia. Él agarraba su teléfono y todos los presidentes de la República le contestaban. Y la idea... Inmortal. Los que entran a la academia son inmortales. Es un inmortal. Richelieu hasta la fecha, ¿sí? Así exactamente. Un grand inmortal. Y entonces el manuscrito trata de este encuentro, y obviamente me divertí cuando lo escribí en asegurarme que estuviera todo lo que digo perfectamente correspondiendo a la verdad, pero por otra parte que sea escrito en forma que no sea un artículo de prensa, no, tiene que ser algo que atrae al lector para que vayas hasta el final de la historia. Oye, ¿y aparecen los dos idiomas de manera simultánea? Sí, así es. La primera parte del manuscrito está en francés,
Y la segunda parte es la traducción en español, de tal suerte que tanto los mexicanos como los franceses que hemos vivido este acontecimiento de esta crisis diplomática, cada quien en nuestro idioma podamos encontrar este relato. Y fíjate que es muy interesante porque verán en el contexto, y no voy a narrar todos los detalles, pero resulta Pero que cuéntanos algo para generar interés, ¿eh? resulta que cuando se reúnen, entonces, tiene lugar esta reunión. Es muy interesante, es una plática de intelectuales que tratan de ver cómo se puede resolver una crisis diplomática, pero ocurre en el momento que este gran escritor francés, Jean d'Ormesson, está por publicar un libro sobre Napoleón. Al momento que Napoleón está pensando que quiere ser emperador. Y entonces se hace toda una plática sobre este tema, por qué ha decidido hacer este libro, cuál es el contexto y tal. Y entonces me di de tarea, fíjate, fue una experiencia muy interesante. Me di de tarea en unas pocas semanas de leer muchas biografías de Bonaparte para que uno de los capítulos de mi relato sea un poco esta trayectoria de Bonaparte que lo lleva a este momento donde dice, y ¿cuál es mi futuro? Y si mi futuro sea emperador. Y eso es una cosa sumamente interesante y coyunturalmente, ahora que sale temas sobre Napoleón derivado de una película que acaba de salir, ¿Has visto la película, por cierto? me decepcionó muchísimo. Yo Me no la he visto. decepcionó, me decepcionó muchísimo porque considero que es uno de los grandes personajes de la historia que probablemente muy difícil resumir en una película todo el carácter del personaje, pero lo reducen a un guerrero que gana algunas batallas, pierde otras, con temas de falda con su mujer. Creo que el personaje es mucho más complejo, era de los más intelectuales que había en esta época, un gran matemático, gran estratega, gran político. Se pasan por el arco de triunfo una serie de acontecimientos que ha producido Bonaparte y creo que la película es muy reductora y merecía mucho mejor por parte de este cineasta. Yo no la he visto, pero bueno, leeré por supuesto tu libro, el emperador Bonaparte, pues es interesantísimo, ¿no? De general revolucionario a emperador de los franceses. Y el asunto este bien, la vida romántica, los franceses tienen una gran habilidad. Hace unas semanas entrevisté a Beatriz Rivas a propósito del largo amorío que tuvo François Mitterrand con Anne Panjot, y cuando le preguntaron, oiga, que usted vive con una señora, y el presidente francés dijo, ¿et alors? Y entonces, o sea, ¿qué me está preguntando usted? ¿Con quién quería que viviera? En fin, son geniales los franceses para tratar eso. Entonces, hay un capítulo completo de Napoleón, Frédéric. Mira, un capítulo completo de Napoleón, varios capítulos de cómo va a ser este encuentro. Y fíjate que uno de los amigos que retrato ahí, en paz descanse, un gran amigo mío que era un intelectual mexicano, que él toda su vida había soñado, porque era un gran amateur de literatura francesa, habla francés, alemán, italiano, inglés, por supuesto, en fin, hablaba muchos idiomas y su sueño en la vida era conocer a Jean d'Ormesson, que era para él el escritor por excelencia. Y entonces, para él, imagínate, a sus más de 60 años, tener esta posibilidad de este encuentro, inclusive una posibilidad de desarrollar una amistad con este gran intelectual francés, era un poco el plus ultra de su expectativa literaria en la vida. Y entonces, resumo todo esto, explico todo esto y obviamente lo pongo en una perspectiva un poco novelesca de cómo ha ocurrido todo esto. Y fíjate que para mí, no sé si te has dedicado en algún momento en tratar de escribir más allá de periodismo, pero de tratar de escribir como algo que podría tener la tentación de ser algo de literatura, se me hizo un ejercicio sumamente grato porque en el mundo donde hoy estamos acostumbrados a cosas inmediatas, pasar unas horas en buscar las mejores palabras para que tu frase no sea un tabique,
pero que tu frase trate de tener algo de ligereza, algo de elegancia, algo que no sea tan pesado, algo que atraiga al lector para ir a la frase siguiente. Se me hizo un ejercicio que nunca había hecho, la verdad, pero apasionante y muy grato. Oye, no, nunca se me ha ocurrido hacer tal cosa, pero después de ver que tú lo has hecho, igual algún día experimento esto. Pero un hombre tan ocupado como tú, ¿cómo decidió hacer esto? ¿Este es un hijo de la pandemia, este libro? No, un poquito antes, sí, un poquito antes. La versión española la acabo de traducir en estos meses. Eso lo había escrito un poquito antes, cuando precisamente falleció este escritor francés d'Ormesson y este gran amigo mexicano que conocía, que relato ahí en el libro, sabía que estaba muy delicado de salud y quería darle un homenaje en vida a su trayectoria y sobre todo a este momento específico y no quería que los testigos de estos momentos se fueran, todos, así que se quede esta anécdota en el aire y más allá de anécdota, o sea, tú lo sabes muy bien por ser un gran intelectual y sobre todo un gran interesado en los temas de geopolítica. A veces temas de crisis diplomáticas, más allá de las cancillerías, más allá de los presidentes y de las autoridades, reúne una serie de personas que desde su trinchera tratan de aportar una perspectiva, una solución, unas ideas, y eso es lo que he tratado de relatar ahí. Y uno de ellos se llama Frédéric García, que jugó en esa crisis un papel muy importante que le han reconocido a ambos gobiernos. Se publica entonces en los dos idiomas en forma de libro electrónico. ¿Hay versión física del mismo, Frédéric? No, todavía he lanzado la idea de hacerlo en libro electrónico, lo pueden encontrar en varias plataformas, en Amazon Francia, en Kobo, que es un poco los libros también de Amazon, te pones ahí, lo compras y lo único es, pones la tarjeta de crédito y un segundo después te aparece el libro en tu iPad, iPhone o lo que sea. Muy bien, pues fantástico. Te felicito por haberlo hecho. Un elemento más de tu polifacética trayectoria. Una vez más, mil gracias por la invitación y pronto espero que podamos comentar este libro y tu opinión va a ser muy valiosa para que me des tus comentarios. Lo leeré con gran interés. Leonardo Curcio en Fórmula. Ahí está la entrevista que realizó el doctor Leonardo Curcio y pues le daba un avance acerca de lo que pasaba en León, Guanajuato. El abogado penalista Juan José Hernández Torres, representante de al menos 150 víctimas de un fraude inmobiliario que se atribuye a la empresa Punto Legal Fallado, ejecutado en el camino que conduce a la comunidad San José de Otates, esto en el municipio de León. Ahí la información y ahora vámonos con temas internacionales porque también le daba cuenta que el presidente Joe Biden realizó su primer acto electoral para reelegirse en la presidencia de Estados Unidos y para analizar un poco este tema tengo a Eduardo Campos, quien es analista y quien es experto en estos temas. Eduardo, muy buenas noches. Cintia, ¿cómo estás? Es un gusto saludarte. Feliz año para ti y igualmente, todos los escuchas. Igualmente, pues también un tema que ha dado mucho de qué hablar en la agenda y que ahorita está agarrando fuerza para este 2024. Cintia, como no, hoy inició precisamente el año electoral en los Estados Unidos. Y recordamos que el primer martes de noviembre de este año que está iniciando va a ser precisamente cuando se elija al nuevo presidente de los Estados Unidos. Hasta el momento, todo indica que la lucha va a ser entre Joe Biden y Donald Trump. Pero tú decías hoy el inicio de la campaña, pues sí, precisamente hoy el presidente Joe Biden viajó a Pensilvania, donde inició sus actos de campaña con miras a noviembre, como te decía, en noviembre de este año. ¿Y qué fue lo que sucedió? Pues bueno, hoy Joe Biden definitivamente nos sorprendió a todos con el discurso que viene manejando, porque se le ha criticado, se le ha señalado de ser un hombre pues muy pausado, muy meditado en sus reflexiones, y hoy definitivamente nos sorprendió con las declaraciones que hizo. Y de entrada te digo que simplemente acusó a Donald Trump, a su casi seguro contrincante en la boleta electoral, de estar impulsando una política pro-nazi. ¿Sí? Esta es una declaración muy fuerte, sobre todo si recordamos que mañana se cumplen 3 años desde que se dio el asalto al Capitolio aquí en los Estados Unidos. Entonces, a esto súmale todavía la frase que da
durante su discurso, Joe Biden claramente señala: nuestra libertad, señores, está en juego. La democracia estadounidense seguirá siendo la principal causa de mi presidencia y tenemos que juntos luchar por defenderla. Van a empezar las declaraciones a ir escalando los decibeles, porque realmente hoy la algarabía que se vivió en Pensilvania en torno al acto de campaña de Joe Biden fue algo que nos sorprendió a todos los que nos dedicamos a ver y revisar qué es lo que está pasando aquí en la vida de los Estados Unidos. ¿Y por qué te digo eso, Cintia? Sí. Porque Joe Biden simple y sencillamente llegó con un discurso que traspasó más allá las fronteras del Estado, en un Estado donde pues definitivamente la democracia estadounidense va a tener una participación muy importante, porque estos de los famosos swing estados columpio que pueden decidir la elección. Entonces, lo que diga y lo que haga en este primer acto de campaña, sin duda va a venir resonando durante los próximos días. La carrera electoral en los Estados Unidos ha empezado a girar como la moneda que ve en el aire. Eduardo, no sabemos todavía hacia dónde va a caer. Muy bien, Eduardo, por último, respecto a cómo has visto el análisis, las encuestas y todo, ¿tú crees que sí tenga posibilidad Joe Biden de desplazar a Trump? Porque pues parece que Donald Trump ha sido el favorito en todos estos meses, entonces, ¿ahí pasará algo? Cintia, es un ángulo muy importante el que tú estás tratando de analizar, por una sencilla razón. Las encuestas dan favorito a Donald Trump, bien lo señalas, por 12, 15 y en algunos casos hasta 20 puntos. Pero la cuestión que está jugando la justicia, que está empezando a eliminar a Donald Trump de participar en las elecciones primarias para nombrar al candidato republicano, puede jugar en contra si más estados se van sumando. Hasta el momento han sido 2 estados los que le han dicho ya no a Donald Trump para que participe como candidato a la presidencia. Entonces, si sigue creciendo este número de estados, definitivamente Donald Trump no logrará su objetivo de volver a ser presidente. Pues veremos. Gracias, Eduardo Campos, por este análisis. Que tengas una excelente noche. Feliz Día de Reyes. Igualmente, gracias. Hasta luego, muy buena noche. Pues ahí está, y hablando de los Reyes Magos, ¿cómo va el operativo? A ver, vamos a enlazarnos hasta las calles. ¿Quién anda por ahí? Javier Navarro, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Cintia. Efectivamente, para reforzar la vigilancia y agilizar la realidad en esta ciudad, con motivo de la visita de los Reyes Magos, es la Secretaría de Seguridad Ciudadana Capitalina la que tiene este despliegue de un operativo especial con casi 6.800 policías en diferentes puntos de las 16 alcaldías de esta Ciudad de México. Esto, Cintia, se tiene a partir del 1 de enero y continuará hasta el término de las actividades la mañana de este sábado 6, con el despliegue de 761 policías, con vehículos como patrullas, motopatrullas, además de 16 ambulancias y 17 motoambulancias del Escuadrón de Rescate de Emergencias Médicas, así como un helicóptero de la corporación que realiza sobrevuelos para coordinar las acciones en tierra. Este operativo también contempla agentes de tránsito. Así es, gracias. Gracias, Javier, nos tenemos que ir, que tengan una excelente noche. Estás escuchando Grupo Fórmula, abriendo la conversación.